Esa película solamente tiene un objeto, el argumento, sin el cual no se puede dar argumento. No se trata de que no quiere a toda pastilla sentenciar. No se trata de eso. Se trata de que hay una regla de unanimidad para tomar la decisión. Los jurados, que hay de muchos tipos, como sabes, mixtos, legos, etcétera, etcétera, no solamente hay una de la propia composición del tribunal, porque claro, si tú tienes un experto al lado, ¿qué es lo que ocurre? ¿Qué es lo que vamos a hablar esta tarde aquí? De todo esto vamos a hablar. Todos los componentes que tú has dicho vamos a hablar aquí. Yo te puedo decir que dependiendo de cómo tomemos una decisión, aquí, por ejemplo, podemos hacer una dinámica si tuviéramos tiempo y verías como a distribución distinta, decisión distinta. Seguro. Pero yo no te estoy hablando solamente del ámbito emocional, te estoy hablando de cuestiones físicas. Y te estoy diciendo, o es lo que voy a intentar demostrarte, cómo todo varía. Pero todo varía también, por ejemplo, por la regla de decisión. Ahí lo que ocurre es que tiene que haber una unanimidad. En un jurado donde tú tienes una persona experta, podría no ser un experto, hay cantidad de investigaciones. Tú metes un experto que no es un experto. Y todo el mundo le da la razón al experto. Y bueno, aquí en esta sociedad cada vez pasa más, ¿no? Que decir, en televisión, es verdad, es verdad. Es decir, hay mucha gente que tiene una atribución, ya no digo de aquel de la Guardia Civil y tal, que se había inventado los títulos, ¿no? El Roldán, no. Hay gente que tiene una atribución, tú le haces una atribución y enseguida, dice, ostras, este sabe más. Y por lo tanto vamos a seguir criterio este. En la realidad está todo bien lo que has dicho, excepto una cosa, y es que hay una regla, y la regla es la unanimidad. El hecho de que tenga que haber unanimidad en la decisión posibilita ese cambio posterior que tú estás diciendo. Si eso no hubiera existido, estaría ahorcado. Estaría ahorcado, porque una minoría no convence a una mayoría en un proceso rápido. Pero después lo comentaremos porque tienes... Yo no te estoy quitando la razón, te estoy añadiendo elementos. Lo que te estoy diciendo, y además me lo estoy llevando a mi terreno, al que me interesa. Al que me interesa es que yo creo, aparte que me interesan todos, que podemos hablar de emociones, de manejar las emociones, como un elemento fundamental. Yo lo he dicho antes, la inteligencia emocional es un elemento fundamental desde el punto de vista de la toma de decisiones, del afrontamiento. Para los que no hayáis leído nada de toma, quiero decir, en realidad, si leéis el libro de Goleman, que no se inventa nada, pero en realidad lo que hace es un refrito de cosas que había, pero bueno, está bien. En los dos ejemplos que hay en la introducción del libro, lo podéis hacer, podéis ir al Corte Inglés y leer la introducción sin necesidad de comprar el libro. Ahí el aire acondicionado siempre está bien. Y digo que pues es un conductor, por ejemplo, en Los Ángeles cobrando y conduciendo. El otro ejemplo, recuerdo ahora, pero ¿en qué se basa eso? Se basa en algo y es en el control, la inteligencia emocional, en el control emocional. Y yo creo que hay una frase ahí de Aristóteles bastante interesante que lo resume para aquellos que no hayáis leído. Es decir, el que vive la vida con el corazón vive la vida como una tragedia. El que lo vive con la cabeza lo vive como una comedia. Es decir, el hecho, y esto nos va a llevar al tema, el hecho no es importante en sí mismo, sino la interpretación que nosotros podemos darle específicamente a ese hecho. Yo no te estoy quitando razón en nada de lo que has dicho, porque sabes que nada es verdad ni mentira. Yo opero con lógica borrosa, te lo he dicho antes, no con verdades y mentiras. Lo único que pasa es que te estoy introduciendo elementos. Te estoy diciendo que para una decisión importante, por ejemplo, tener un criterio de unanimidad puede llevar a la consecuencia de lo que tú ves en esa película. Para una decisión cotidiana rápida, que hay que tomar en grupo, una regla de ese tipo lo que te hace es hundirte el proceso de toma de decisiones. Cuando llega el presidente de Panasonic, por ejemplo, cuando estaba hundida, el tío más joven que dirige una empresa, bueno, en realidad no se llama Panasonic, se llama Machu Picchu, no sé qué, yo nunca he sabido decirlo. El tío más joven y tal, 60 años, que está la empresa en quiebra y dice, vamos a dejarle a este que es joven, 60 años. Cuando llega y dice, se acabó, aquí ya nadie toma decisiones más que yo. Y dejó que se acabó. ¿Por qué? Porque estaba todo ahí tomando decisiones y nadie tomaba ninguna. Y aquello lo que hacía era hundirse. Quiero decir con esto que estoy muy de acuerdo con muchas de las cosas que dice, pero considera también los factores externos. ¿Por qué? Porque son manipulables, y perdonar que utilice esta palabra, a alguien no le gustará, por nuestra parte para generar mejores decisiones. Ahora, como he dicho al principio, ahora quiere sentido algunas de las cosas que he dicho, depende de la tipología de decisión que queramos tomar, de la trascendencia, de la urgencia que requiera, de una serie de variables.
Pero por supuesto que la emoción, lo he dicho yo al principio, yo te he dicho, en un estado emocional distinto nuestra decisión es absolutamente distinta. Esto es así. Y tenemos un índice de suicidios en este país impresionante, tú lo sabes. Son 900 personas. Sí, el estado emocional es un elemento fundamental. El control emocional, por ejemplo, para tomar una decisión. Pero igual que tú me dices que te gustaría que en el ámbito robótico, ¿no?, los robots pudieran tener elementos emocionales, yo también te diría que en el ámbito humano podíamos tener algunas menores emociones a la hora de afrontar determinado tipo de toma de decisiones. Porque... Entonces no se toman decisiones. Porque... Yo tengo un sobrino con síndrome de Asperger y uno de los principales... Perdona, que yo tengo un sobrino con síndrome de Asperger y uno de los problemas que tienen los Asperger es precisamente que su falta de emotividad ante las situaciones les incapacita para tomar decisiones. Tú que eres psicólogo sabes mucho más que yo. Yo creo que si no tienes capacidad emocional no puedes tomar decisiones. Vale. Y tú a lo tuyo y yo a lo mío, porque claro, cada uno a lo suyo, ¿no? Si tienes demasiadas emociones, tu posibilidad de equivocarte a la hora de afrontar un problema es muchísimo mayor. En cualquier situación de riesgo, de rescate, etcétera, es que está más que demostrado. Es decir, el hecho de que estés controlado excesivamente por las emociones. Yo no quiero quitarte las emociones, las he traído con Sabina. Traigo la guitarra después y cantamos. Es decir, yo no estoy quitando las emociones, ¿de acuerdo o no? Pero sí que estoy diciendo que a veces las emociones te están llevando por un camino muy erróneo a la hora de tomar determinado tipo de decisiones. Es lo único que yo he dicho. ¿Y quién decide la regla de decisión? Es decir, las estructuras y las organizaciones. ¿Por qué en Estados Unidos hay una regla de decisión de ese tipo para determinado tipo de delitos? Hombre, para que no se despachen rápido con el tema. Es decir, es algo que está protegiendo el sistema desde el punto de vista de las garantías jurídicas. Pero tú me dirás, yo te digo, las organizaciones se dotan de sus propias reglas. Las organizaciones tienen sus propias... Pero vamos a ver, si un proceso de inducción en una empresa, tú lo sabes, es desde el primer día que llega, ya cuando te vas a la cafetera o a la cafetería, me da igual, y te dicen, aquí todos son imbéciles, tú haz lo que quieras porque tal, tú aquí puedes robar. Es decir, el primer día, ya el compañero que sea, ya te dice cuál es el plano de la empresa, aparte del propio que te hagan de formación dentro del ámbito de una empresa. Por lo tanto, las reglas son de las propias organizaciones, de las propias empresas, pero no son reglas únicas. Y si tú coges las empresas del IBEX, por ejemplo, hay una serie de leyes que algunas cumplen, otras no, y de reglas de decisión y de reglas de composición de los consejos de administración, etcétera, que podemos debatir sobre todo eso. Yo recientemente dirigí una tesis precisamente sobre inversión social corporativa en las empresas del IBEX, de un profesor de económicas de la Universidad de Florida. Te podría hablar de eso muchísimo rato y ver la tipología o el tipo de informes que se presentan, porque todo eso también tiene que ver con la decisión. Es decir, muchas veces la decisión está fundamentada en los tipos de informe que tenemos por parte de las empresas donde está el error. ¿Me estoy explicando? Pues todas las organizaciones, tú dirás, hombre, eso me limita. Yo te lo estoy contando al revés, porque podemos cambiar determinado tipo de regla. Yo siempre voy a aquello que podemos cambiar para mejorar el proceso o el sistema. ¿Entendéis lo que quiero decir o no? Porque eso va a ser... Mira, yo he trabajado 8 años para Audi y trabajaba en un programa social donde elegía el tema. Es decir, y volvemos a los criterios, porque tenemos que volver un poquito aquí, aunque está muy interesante la discusión que estamos teniendo. ¿Cuál era el criterio que nosotros teníamos a la hora de elegir un tema en Audi? Teníamos un criterio, porque te voy a decir la verdad, ni el director general de Audi, que era Jesús Gasanz, primero y después otros, porque yo al cabo de 8 años era más antiguo de allí, sí, conocí a 3 directores de marketing y a 2 directores generales, y al final iba a más antiguo de reuniones, alguien que era externo, ¿no? Es decir, tú al final tienes que tomar una decisión, ¿qué tema elijo desde el punto de vista mediático, etcétera, etcétera, ¿vale? Yo me acuerdo, ¿cuál es el criterio por el que tú lo haces? Yo, por ejemplo, elegí un año un tema que era el ciclo legislativo judicial en el ámbito del tráfico. Yo digo, vamos a ver, el criterio no era un criterio de repercusión pública, era un criterio de posicionamiento, que es distinto. Por eso vamos al tema de la identificación de los criterios a priori. Al tema, trasladado de otra forma y simplificándolo un poco, que nos decía nuestro compañero de los objetivos. Pero hay eventos, si tú ya rentabilizas, maximizas, ahora después sabemos un poquito de la teoría de la utilidad esperada, la maximización de la
utilidad, etcétera, etcétera. En ese caso, te he de reconocer una cosa. Hubo un evento que cambió y maximizó otros valores que yo no tenía establecido como criterio. ¿Sabes quién fue? Farruquito. Farruquito hizo lo que hizo y aquello fue absolutamente impresionante. Es decir, tú hay factores que tú a priori no puedes conocer. Tú estás escribiendo un libro que se llama El ciclo de tal y dices, vamos a ver, ¿quién va a venir a ver esto? ¿Quién va a leer esto? Si alguien ve el título, huye o se suicida. ¿Estamos de acuerdo o no? Depende de otros factores de este corte o de este tipo. Vamos a volver aquí y seguiremos discutiendo sobre todo esto. Y hemos llegado, yo creo, a un entendimiento, ¿no?, de las dos variables que son especialmente importantes. Bien, la ponderación, como hemos dicho, es asignar un valor relativo a la importancia que tiene cada criterio. ¿Por qué? Yo que trataba antes de decir, que a lo mejor no me... y es donde empezó la discusión, en el ámbito del tráfico, dice, es que la gente no piensa... No, la gente sí que piensa, mira, la gente piensa y después automatiza. La gente empieza a tener determinado tipo de conducta y después, si no le pillan, tiene otra conducta y después tiene otra conducta que cada vez es más arriesgada. Pasemos del tráfico, si quieren nos vamos a los delitos fiscales. Otro ámbito donde está hiperestudiado el riesgo. No estoy hablando de Bárcenas, que ahora han pedido 42 años y tal. Hablo de todos nosotros, porque todos somos delincuentes si me lo permites. Es decir, otro día 700 tíos en Mallorca que decían que vivían en Mallorca y ninguno, que son 700 españoles, que a ver, vamos a ver, aquí si quieres conocer a Pepillo, la de un carguillo, cuidado. Bien, le digo esto, todo esto está muy estudiado. El riesgo depende de las consecuencias. ¿Le hacía falta tanto? Porque yo, con la mitad de la mitad, bueno, la reparto hasta con vosotros. ¿Habéis visto qué espléndido soy? ¿Es verdad o no? El tema es que no hay riesgo. Como no hay riesgo, y ahí no solamente se introduce una cuestión emocional, sino también del propio proceso de aprendizaje en la toma de decisiones, que es muy importante. Porque ahora él me preguntaba por las organizaciones y yo te digo, un conjunto de tipos que se ven demasiado es un conjunto de tipos peligrosos, ya de por sí. Es decir, cuando hay un círculo cerrado a nivel de toma, pero todo esto lo veremos con más detenimiento después. Entonces, emociones, elemento importante; criterios, elemento importante; disposiciones, lo que tú dices también, todo eso influye. Y hay muchas películas, solamente esa, otras muchas de jurados, porque es realidad. Es decir, ¿por qué matemáticamente? Es que en Estados Unidos un juicio con jurado se juegan muchos millones de dólares en la selección, por ejemplo, del propio jurado, en el dictamen. Estamos hablando de... no es lo mismo que aquí. Aquí tenemos 4 juicios con jurado tal, un poco patético todo, tal. No es lo mismo, ¿no?, esto que vemos en las películas americanas. Pero esto es importante, porque no vale lo mismo, por ejemplo, perder la vida que no sé qué. Es lo que yo estoy intentando decir, que a veces cuando uno hace una servilleta de bar, la gente llega a sumar. Tengo 3 cosas buenas, esto no lo habéis oído de verdad, me vais a convencer que no lo habéis oído. Tiene 3 cosas buenas y 3 malas. 0. Pero vamos a ver, ¿pero qué 3 buenas y 3 malas? Porque si resulta que una mala, yo qué sé, dice, no, es que, vamos a ver, me quiere mucho a mí, pero a otros 500 más. Bueno, también puede estar bien. Yo tampoco quiero entrar en este tema, pero me entendéis lo que quiero decir. Bien. La definición de la prioridad se basa en el impacto y en la urgencia que se dispone para atender y resolver el problema. El impacto describe el potencial en el cual se encuentra vulnerable. La urgencia, nuestro tiempo disponible que se cuenta para evitar o al menos reducir ese impacto. Es decir, la urgencia es un elemento importante que también tiene que ver con el nivel emocional. Hay muchas personas que se bloquean ante situaciones de estrés. Hay gente que es capaz de llevar esa situación de estrés más adecuadamente y otra gente que no es capaz de desarrollar. Cuidado, aquí yo nunca hablo de capacidades porque todo es susceptible de ser entrenado. ¿De acuerdo? Bien. Generar alternativas. Sacamos esto y hacemos un descanso, si os parece, de un par de minutos, ¿vale? Bien, decía, generar alternativas. Algunos ya tragan con lo que diga, digo 2 minutos y... Muy bien, muy bien. Esto está genial. Consiste en desarrollar distintas alternativas o cursos de acción. Si bien no resulta posible en la mayoría de los casos conocer todos los posibles caminos,
sin extraer demasiado. Cuantas más opciones se tengan, va a ser mejor, ya que será mucho más probable encontrar algo que resulte satisfactorio. Por ejemplo, fijaros, y este es un poco el problema de la toma de decisiones. ¿Os dais cuenta? Primero hemos empezado sesudos. Por eso yo podría estar de acuerdo contigo. ¿De acuerdo o no? Primero hemos empezado sesudos, pensamiento puro, criterios. Y ahora de repente llegamos a la generación de alternativas, que esto es creatividad, desmadre total. Unas técnicas que todos conocéis. Lo que pasa es que conocéis las cosas de forma aislada. Es aquello de el brainstorming, la tormenta de ideas. ¿Quién no conoce la tormenta de ideas en el ámbito de la gestión? ¿Cierto o no? ¿Qué es la tormenta de ideas? Pues no es más que una técnica que se desarrolló con el objetivo de generar alternativas, de fomentar la creatividad. Porque muchos errores de la toma de decisiones he dicho que están en el criterio. Paso 1. Me paso al 2 si queréis. Muchos errores de toma de decisiones está en no tener la alternativa adecuada, en no generarla. Esa parida que a veces es la alternativa adecuada. ¿Que está claro? Que para eso hay que ver muchas paridas. Muy bien. Evaluar las alternativas. Estamos en el tercer paso. Hacer un análisis detallado de cada una de las posibles soluciones que se generan para el problema, atendiendo a sus consecuencias y comparando en función de estas sus ventajas y desventajas. Fijaros, pues eso he puesto el ejemplo del matrimonio, no solamente por generar un poco de polémica o porque todos os divorciéis cuando lleguéis a casa después de estas jornadas. No lo hago por esto, lo hago porque en realidad es dicotómica. Fijaros que una alternativa es la contraria de la otra y las consecuencias positivas son las negativas de la otra. ¿De acuerdo? ¿Y qué estamos viendo desde ese punto de vista? Lo que estamos viendo es algo inherente a la toma de decisiones que veíamos al principio. Oiga, mire usted, que la misma alternativa tiene consecuencias positivas y negativas. La misma. Una. Luego esto ya se hace más complejo. Decía, a los criterios de decisión, una con respecto a otra, sino un valor ponderado. Según los contextos en los cuales se toma la decisión, esta evaluación va a ser menos exacta. Existen métodos y herramientas para desarrollar esta tarea. En esta parte del proceso es importante el análisis crítico como cualidad del tomador de decisiones. Volvemos otra vez a análisis crítico. Os he dicho antes que hay programas para ayudarnos a tomar la decisión, ¿recordáis o no? Y hay programas especializados en cada una de las partes para tomar la decisión. 2 son las valoraciones. Hay hasta apps de estas que tenéis en los iPhone y todas estas cosas, precisamente para todo este tipo de cuestiones. 2 son las valoraciones que se realizan a los sujetos con respecto a las alternativas seleccionadas. Fijaros, esto es muy importante, enseguida descansamos, muy importante. Evaluar la probabilidad de ocurrencia de cada alternativa. En este juicio probabilístico se emplean toda una serie de heurísticos. ¿Qué son los heurísticos? Son atajos mentales. En realidad antes hemos utilizado sin quererlo algunos heurísticos para algunos de los problemas que yo he puesto encima de la mesa. Atajos mentales. ¿De acuerdo? ¿Y a qué llevan a veces los heurísticos? Esos atajos mentales a sesgos y errores. Muy bien. Queremos dejar constancia, de la importancia que tiene este. Segundo lugar, se valoran las consecuencias derivadas de la elección de cada alternativa. Este juicio se realiza en términos de ganancias y pérdidas, estimadas para cada opción. La estimación de consecuencias se ha estudiado en base a 3 tipos de modelo. Fijaros, y esto es muy importante. Tenemos modelos de riesgo multiatributo, modelos sin riesgo. Empecemos por los modelos sin riesgo. Hay situaciones en las que el sujeto tiene que realizar una elección sin riesgos, ya que la elección de una alternativa lleva consigo a una consecuencia segura. Es el ejemplo que os he puesto de los caminos del indio. ¿Recordáis o no? Luego, es un modelo sin riesgo. Pero puede ser modelo de riesgo con un solo atributo, que son modelos simples en los que existe tan solo un aspecto a evaluar por cada alternativa, ganar o perder, y un coste o un beneficio económico consecuentemente a la elección. Y los modelos de riesgo multiatributo, en los que cada alternativa tiene varios atributos que evaluar y por lo tanto es mucho más complejo. Cuarto lugar, porque quiero acabar con el proceso, elección de la mejor alternativa. En este paso se escoge la opción que según la evaluación va a tener mejores resultados del problema. Y aquí fijaros que podemos hacer distintas cosas, que a veces confundimos. En la elección puede estar determinada por maximizar, es decir, tomar la mejor decisión posible, satisfacer,
Elegir la primera opción que sea mínimamente aceptable, satisfaciendo de esta forma una meta o objetivo buscado. Optimizar la que genere el mejor equilibrio posible entre distintas metas. Aplicación y ejecución de la decisión. Consiste en ejecutar la decisión tomada, es decir, llevarla a la práctica. Porque muchas veces también el error de la toma de decisiones se produce porque no la ejecuta. Ya hemos tomado la decisión, pero ahora hay que ejecutarla. Llevar a la práctica. Es posible que la implementación derive la toma de nuevas decisiones de menor importancia o en la reevaluación de la misma en función del siguiente paso. Hay mucha gente, comentabas, por lo que le comentas a la compañera ahora, hay mucha gente que no reevalúa las decisiones y no tiene un feedback posterior de las decisiones. Hay gente que se enroca desde el punto de vista decisional absolutamente. Pues lo veremos ese tipo de perfiles. Y por lo tanto es especialmente importante la evaluación de los resultados. Aquí tenéis. Fijaros que alguna transparencia diréis, ostras, ¿cómo se nota que pensaba que cobraba por palabras? Porque ha puesto muchas. Bien, he puesto muchas porque como este material será de vuestro acceso, es mejor que tenga algunas más palabras para que tengáis la integridad y sea autoexplicativo desde el punto de vista de la transparencia, lo cual no quiere decir ni me obliga en ningún caso a leerlas todas aquí. Bien, llegado a este punto, vamos a hacer un descanso. Sabéis que a la vuelta del descanso hay que firmar otra vez, por lo tanto no podéis desaparecer. Que nadie tome la decisión arriesgada de marcharse. Déjame que mienta, necesito mentir, porque quiero que vuelvan con nuevo ánimo dentro exactamente de 10 minutos. ¿Os parece bien? Venga.